Bien, vamos a continuar con la caja torácica y mediastino. La jaula torácica, el tórax, tiene una conformación ósea que está formada por las costillas, el esternón y hacia arriba la clavícula. Un borde inferior en la parte más distal del apéndice sifoides del esternón. Y esta estructura ósea está conformada por 37 piezas óseas, 12 vértebras, 24 costillas y está formado también por el esternón. El ángulo costal inferior es un ángulo agudo que mide aproximadamente 75 grados y es conocido como ángulo de Charpy. Entonces, el ángulo costal, el ángulo bicostal distal es un ángulo agudo y se encuentra aproximadamente a nivel de la inserción de la séptima costilla. Tenemos en la jaula torácica un orificio torácico superior que tiene por límite 6 por 10 centímetros y un orificio torácico inferior que en dimensiones aproximadamente 26 por 12 centímetros. El esternón. El esternón, el hueso más anterior de la jaula torácica, tiene 3 porciones. Una porción superior, el manubrio esternal, una porción media, el cuerpo, y una porción distal, el apéndice sifoides. Entre ellas hay articulaciones. Entre el manubrio y el cuerpo, una anfiartrosis, y entre el cuerpo y el sifoides, una sincondrosis. En dimensiones, el esternón mide una longitud de 15 a 20 centímetros, 4 a 5 centímetros en diámetro y 1 centímetro de espesor. A nivel distal, en el apéndice sifoides, vamos a tener una horquilla llamada la horquilla de Vanelli-Battista. Y desde el punto de vista embriológico, la formación del esternón es muy similar a la formación de los cuerpos vertebrales. En el periodo embrionario, el cuerpo del esternón se forman de pequeños centros de osificación y estos pequeños centros de osificación del esternón toman el nombre de Sternébrides de Blainville, que después del nacimiento se unen y forman una sola superficie ósea. En la vista posterior del esternón vamos a observar a nivel del manubrio esternal una horquilla, o escotadura traqueal, horquilla esternal o escotadura traqueal, y 2 escotaduras laterales son las escotaduras claviculares que van a servir para la inserción muscular. Y allí en el manubrio, en la escotadura clavicular se van a insertar por debajo de ella, se van a insertar los músculos esternocleidomastoideo, el esternocleidoioideo y el esternotiroideo. Y si ustedes recuerdan, en el hombro, los músculos de la cara anterior del hombro estaban formados por 3 músculos, pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. El pectoral mayor, que es el músculo más superficial del hombro, este se inserta en toda la cara lateral interna del esternón. El pectoral mayor, que viene hacia arriba desde la clavícula hacia la línea media en el esternón, se inserta a todo lo largo del manubrio y cuerpo esternal. A nivel entre la unión del manubrio y el cuerpo esternal vamos a tener un ángulo llamado el ángulo de Lewis, que corresponde al nivel de la posición del segundo, la inserción del segundo cartílago costal, o corresponde al cuerpo vertebral de T4, T5, el nivel del ángulo de Lewis.
Y vamos a tener también en la cara interna del cuerpo externar la inserción del músculo triangular del esternón. Las costillas no son huesos largos, las costillas son huesos planos. Son 12 costillas, son huesos planos alargados. Las 7 primeras costillas verdaderas, la 8 a la 10 costillas falsas y 11 y 12 costillas flotantes. A nivel de la 7ª costilla, esta es la más larga de todas, y a ese nivel es que se forma el ángulo subcostal o ángulo de Charpy. Entonces, el ángulo costal, que es aproximadamente mide 75 grados, se forma a nivel de la 7ª costilla en su unión con el esternón. Entonces, las 7 primeras verdaderas, la 8 a la 10 falsas y 11 y 12 son flotantes. Las 7 primeras verdaderas a nivel de la inserción de la 7ª costilla, que es la más larga, vamos a tener el ángulo costal o ángulo de Charpy. En la costilla se van a distinguir unos arcos, un arco posterior para su unión con el cuerpo vertebral, un arco externo que va a la cara externa de la jaula torácica y un arco anterior que se va a unir el extremo anterior con el esternón. En el arco posterior de la costilla, además vamos a presentar una cabeza, un cuello y una tuberosidad, que va a servir para las articulaciones con las vértebras. Entonces, el arco posterior de la costilla se articula con la apófisis transversa de las costillas y también con el cuerpo vertebral. Entonces vamos a tener las articulaciones costotransversaria entre la tuberosidad de la costilla y la apófisis transversa y una articulación costovertebral entre el cuerpo vertebral y la cabeza de la costilla, la cabeza del arco posterior. Y se van a formar esas articulaciones entre la costilla, la cara posterior de la costilla y las vértebras. De tal forma que vamos a tener articulaciones costovertebrales. Las articulaciones costovertebrales, los cuerpos vertebrales van a ofrecer hemicarillas articulares hacia la cabeza de la costilla. Entonces, a nivel de la séptima cuerpo vertebral se va a ofrecer una hemicarilla entre la 8ª y la 9ª. Entre la 9ª y la 10ª igual hemicarillas. En la 11ª cuerpo vertebral esta va a ser una sola carilla articular para la 11ª costilla, igual en la 12ª una sola carilla articular. Si nosotros hacemos un corte interno de la costilla, vamos a tener que la costilla tiene un borde superior, un borde externo, un borde interno y un borde inferior. El van intercostal o haz neurovascular intercostal, este se va a ubicar en el borde interno e inferior de la costilla y allí va a tener una pequeña depresión que se va a llamar canal costal. Entonces, el van intercostal se encuentra en la costilla en el borde inferior interno de la costilla. De allí que cuando ustedes hacen las punciones pleurales, palpan la costilla y en el borde superior punzan. ¿Por qué? Porque a ese nivel no vamos a encontrar el van intercostal, entonces no vamos a producir sangrados o lesiones haciendo la punción en el borde superior de la costilla, porque el van intercostal se encuentra en el borde interno e inferior de la costilla. Y observamos, para hacer las punciones, se palpa la costilla y en su borde superior se hace la punción. El van intercostal se encuentra en el borde interno e inferior de la costilla. Y además observamos aquí que el van intercostal va a formar parte del mediastino posterior.
La primera costilla. La primera costilla, esta igual ofrece un arco posterior, un arco externo y un arco anterior. En la primera costilla, siempre lo más anterior va a ser la vena, va a pasar delante de ella la vena subclavia. Detrás de la vena subclavia, la primera costilla tiene un tubérculo, el tubérculo de Lisfranc. El tubérculo de Lisfranc va a servir para la inserción distal del músculo escaleno anterior. Y recordemos que entre el escaleno anterior, el escaleno medio y el borde superior de la primera costilla se va a formar un triángulo, el triángulo de los escalenos. Se forma entre el escaleno anterior adelante, el escaleno medio hacia atrás y el borde de la primera costilla. Y el contenido va a ser precisamente la arteria subclavia, que va a pasar conjuntamente con el plexo braquial. Bien. Una vista posterior de la jaula torácica, vemos que la escápula se extiende desde la primera hasta la séptima costilla. Bien, veamos ahora la cavidad del mediastino. El mediastino tiene por límites hacia arriba una línea que pasa por el borde más superior del manubrio esternal, una línea horizontal. Hacia abajo, una línea horizontal que pasa por el borde más distal del esternón. Hacia adelante, una línea que pasa por el borde interno del esternón. Y hacia atrás, una línea que pasa por detrás de los cuerpos vertebrales. Quiere decir que los cuerpos vertebrales forman parte del mediastino posterior. ¿Por qué? Porque la línea de división se encuentra por detrás de los cuerpos vertebrales. A su vez, el mediastino lo vamos a dividir hacia adelante y hacia atrás. Una línea que pase por detrás de la tráquea y se dirija verticalmente hacia la parte más distal, va a dividir el mediastino en anterior, o sea, adelante de la tráquea, anterior, de tal forma que la tráquea queda en el mediastino anterior y superior. Y detrás de la tráquea nosotros tenemos un conducto, el esófago. Como la línea que divide está entre la tráquea y el esófago queda como la víscera más relevante e importante del mediastino posterior. Y como a nivel superior no está comprimida, el estudio mejor del esófago se le va a encontrar en el mediastino posterior y superior. Como observen, aquí inferiormente está comprimida por las cavidades cardíacas. Bien. Otra línea imaginaria que pasa por el borde superior del nacimiento de los grandes vasos. Deja el mediastino anterior en dos espacios, anterior y superior, y anterior e inferior. De tal forma que vemos que en el mediastino anterior e inferior tenemos las 4 cavidades cardíacas, que van a pasar conjuntamente con el nervio frénico. Y por arriba de esto vamos a tener el mediastino anterior y superior, dije la tráquea, el nacimiento de los grandes vasos, y aquí hay un remanente, una glándula remanente, un rezago embrionario, el timo. El timo es elemento del mediastino anterior y superior. Y queda en el mediastino posterior el esófago, los cuerpos vertebrales, la aorta torácica descendente, el conducto torácico y las venas ácigos mayor y menor. Bien, allí nuevamente el corte del mediastino. En el mediastino anterior y superior, el nacimiento de los grandes vasos, la aorta, la pulmonar, la tráquea, los rezagos tímicos,
En el mediastino posterior, los cuerpos vertebrales, el esófago. En el mediastino anterior e inferior, el nervio frénico y las 4 cavidades cardíacas. Ahí nuevamente. La vista anterior, mediastino anterior e inferior, las 4 cavidades cardíacas y el nervio frénico. Mediastino anterior y superior, el timo, acá en verde, el nacimiento de los grandes vasos y la tráquea. Y en el mediastino posterior, el esófago, la aorta torácica descendente que está detrás del esófago, hacia la derecha el conducto torácico, hacia la derecha de la vena ácigos mayor y detrás de la aorta la vena ácigos menor. Más posterior, los cuerpos vertebrales, el van intercostal y la cadena simpática torácica forman parte del mediastino posterior. Entonces tenemos en el mediastino posterior el esófago, el van intercostal, las venas ácigos mayor y menor, el conducto torácico. En el mediastino posterior, el conducto torácico pasa entre la vena ácigos y el esófago, entre la vena ácigos y la aorta. Vemos acá en el puntito verde el conducto torácico. Bien. El callado aórtico, se encuentra en el mediastino anterior y superior. El nacimiento de los grandes vasos está en el mediastino anterior y superior. Cuando la aorta se hace descendente, torácica descendente, pasa a formar parte del mediastino posterior. El nervio vago se encuentra en el mediastino posterior y en el tercio inferior del esófago. El vago derecho continúa siendo posterior y el izquierdo se hace anterior. La irrigación del esófago. Como el esófago es un órgano que tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal, entonces la irrigación va a variar dependiendo de las porciones donde encontremos el esófago. Y allí vamos a tener que el esófago cervical va a estar irrigado por las arterias tiroidea inferior. El esófago superior está irrigado por la arteria tiroidea inferior, que a su vez es rama de la arteria subclavia. Recordemos que la glándula tiroides tiene 3 grupos de arterias: tiroideas superiores, ramas de la carótida externa; tiroideas medias, que pueden ser de la carótida externa o de la subclavia, con mayor frecuencia rama de la subclavia; y tiroideas inferiores, que son ramas de la subclavia. Entonces son 2 sistemas arteriales que recibe la tiroides. Recibe del sistema de la carótida externa y recibe del sistema de la subclavia. Esta tiroidea inferior es rama de la subclavia. A nivel del esófago medio van a ser ramas directas esofágicas de la aorta torácica descendente, ramas de las arterias bronquiales y ramas de las arterias intercostales. Y a nivel distal, el esófago abdominal recibe irrigación de las arterias diafragmáticas inferiores, que a su vez son ramas de la aorta, y de la arteria coronario-estomáquica, que es rama del tronco celíaco. La coronario-estomáquica, que es rama del tronco celíaco. Tronco celíaco, acá está, da 3 ramas: la coronario-estomáquica, la esplénica y la hepática. Bien, bueno, las 4 cavidades cardíacas. A la aurícula derecha va a llegar la vena cava inferior, la vena cava superior, se comunica al ventrículo derecho y de aquí sale la arteria pulmonar. Mientras regresa la sangre a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda
y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, de donde sale la sangre oxigenada a través de la aorta, del callado aórtico. Entonces van a haber dos circulaciones, una circulación menor entre las pulmonares y el pulmón para la oxigenación, y una circulación mayor entre la aorta y las venas cavas superior e inferior. A nivel del corazón vamos a tener unas válvulas cardíacas, cuya función va a ser evitar el reflujo de sangre hacia la siguiente cavidad. Las válvulas cardíacas, en general, las válvulas cardíacas tienen dos elementos. Un elemento fibroso, que se le conoce como un anillo fibroso, en donde están insertadas unas valvas. Entonces, una parte fibrosa, un anillo fibroso y unas valvas. Este anillo fibroso, que dentro del corazón puede tomar la forma así circular, también puede tomar la forma de una sigma, como observamos aquí, y hacer que las valvas sean menos libres, y en el superior de las valvas vamos a encontrar un nódulo arterioso. Entonces, las válvulas cardíacas tienen un anillo fibroso y tienen unas valvas. Estas van a encontrarse de la siguiente manera. Las válvulas cardíacas las podemos encontrar entre las cavidades cardíacas, válvulas aurículo-ventriculares, o a nivel del nacimiento de las arterias, válvulas arteriales. Entonces, las válvulas cardíacas pueden ser entre cavidades aurículo-ventriculares o en nacimiento de las arterias, válvulas arteriales. Entre las cavidades vamos a tener las válvulas aurículo-ventriculares. En el lado derecho tiene un anillo fibroso y 3 valvas, válvula tricuspidia. En el lado izquierdo, un anillo fibroso y 2 valvas, válvula bicuspide o también llamada mitral. En el nacimiento de las arterias, el anillo fibroso se elonga y la parte de las valvas pasan a ser menos elevadas y toman la forma de una letra sigma. Es por ello que las válvulas arteriales toman el nombre de válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas en la arteria pulmonar se llama la válvula de Morgagni. Válvulas sigmoideas en la arteria aorta es la válvula de Arancio. En las cavidades cardíacas, son 4 cavidades cardíacas, vamos a tener que la aurícula derecha, aquí en verde, así en ovalado en verde, pasa a ser la cavidad cardíaca más anterior y más superficial. O sea, tenemos el esternón y por detrás del esternón, ¿qué encontramos? Encontramos la aurícula derecha. Por detrás de la aurícula derecha se va a elongar el ventrículo derecho, que va a rotar hacia adelante y va a cubrir el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, aquí en anaranjado, pasa a ser la punta del corazón. Y por detrás y superior del ventrículo izquierdo encontramos la aurícula izquierda, que pasa a ser la cavidad cardíaca más posterior. Entonces, las 4 cavidades cardíacas las encontramos en el mediastino anterior e inferior. De estas 4 cavidades, la más superficial es la aurícula derecha y la más posterior es la aurícula izquierda. De tal manera que la aurícula izquierda, al ser la cavidad más posterior, va a estar en contacto con el mediastino posterior. Entonces, la aurícula izquierda, que pertenece al mediastino anterior, está en contacto con una víscera del mediastino posterior, que es el esófago. Entonces, detrás de la aurícula izquierda pasa el esófago, que es el mediastino posterior.
Nuevamente vemos elongada la aurícula derecha, que es la más superficial, detrás el ventrículo derecho, que está cubriendo al ventrículo izquierdo, que forma la punta del corazón, y hacia atrás, lo refieren los libros, los anatomistas, como una mochila hacia atrás, en la espalda, la aurícula izquierda. Vamos a tener surcos entre aurícula y ventrículo, surcos aurículo ventricular derecho, aurículo ventricular izquierdo, y entre los ventrículos un surco interventricular. Y vamos a ver que la irrigación del corazón está dada por dos arterias, las arterias coronarias. Las arterias coronarias nacen del nacimiento de la aorta. Vimos que la aorta tenía unas válvulas arteriales, son las válvulas de Arancio. Luego del nacimiento de las válvulas de Arancio, donde nace la aorta, si nosotros cortamos internamente la aorta, vemos que en el interior de la aorta hay tres anillos, tres orificios, son los senos coronarios. En el interior de la aorta hay tres senos coronarios. Un seno coronario izquierdo para el nacimiento de la coronaria izquierda. Un seno coronario derecho para el nacimiento de la coronaria derecha. Y un seno coronario posterior que no da nacimiento a ningún vaso. Entonces, en el interior de la aorta tenemos tres senos coronarios. Seno coronario derecho, seno coronario posterior y seno coronario izquierdo. Entonces, las coronarias nacen del nacimiento de la aorta. La coronaria derecha va a pasar por el surco aurículo ventricular derecho, va a pasar, va a descender, va a llegar en todo el borde lateral del ventrículo derecho y va a dar una rama, la descendente ventricular posterior. La descendente ventricular posterior es rama de la coronaria derecha. Mientras que la coronaria izquierda es una arteria pequeña. Según el Testí, tiene 2 centímetros de longitud. Va a nacer por detrás del tronco de la arteria pulmonar y rápidamente se va a bifurcar en 2 ramas. La arteria circunfleja, que va a bordear el borde lateral del ventrículo izquierdo, y la descendente ventricular anterior, que se va a dirigir al tabique interventricular o surco interventricular. Entonces, la coronaria izquierda es corta, nace por detrás del tronco de la arteria pulmonar y rápidamente bifurca en 2 arterias. Una la circunfleja y otra la descendente ventricular anterior, que va al tabique interventricular. Mientras que la coronaria derecha es larga, elongada y da la descendente ventricular posterior. Ambas descendentes ventriculares, la posterior rama de la derecha y la anterior rama de la izquierda, se van a anastomosar en el surco interventricular. Entonces, vemos aquí en azul la aurícula derecha, detrás de la aurícula derecha el ventrículo derecho, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, detrás de la pulmonar vamos a encontrar el nacimiento de la aorta y de la aorta van a nacer las coronarias. La mochila acá en lila es la aurícula izquierda, que es el elemento más posterior de las cavidades cardíacas. Entonces, aurícula derecha, en azul, el ventrículo derecho, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Por detrás de la pulmonar
va a nacer la aorta y detrás de ella va a nacer la coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda nace por detrás de la arteria pulmonar. En rojo aquí el ventrículo izquierdo, que es la punta del corazón, y hacia atrás la mochila, la aurícula izquierda. Entonces, nacimiento de la coronaria derecha. La coronaria derecha se dirige al surco aurículo-ventricular derecho, da ramas para el nódulo de Keith-Flag, da ramos auriculares para la aurícula derecha, da la descendente ventricular posterior, que comúnmente es una rama de la coronaria derecha. La coronaria izquierda casi ya no se ve. Esta nace por detrás del tronco de la arteria pulmonar y rápidamente se divide en la rama circunfleja y la descendente ventricular anterior, que va al tabique interventricular. De la circunfleja va a dar también otra rama, la marginal izquierda, mientras que la coronaria derecha también da otra rama, la marginal derecha. Asimismo, la descendente ventricular anterior da unas ramas para el ventrículo izquierdo, las arterias diagonales. Una vista lateral derecha del corazón, vemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha y hacia atrás la mochila, que es la aurícula izquierda. Hacia adelante estamos viendo la aurícula derecha, la aurícula izquierda, los orificios de las venas pulmonares. Y en la vista posterior, si estamos viendo por detrás del corazón, lo primero que vamos a observar es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la cavidad más posterior. Por detrás de la aurícula izquierda está pasando el esófago. Existe un músculo que une al esófago con la aorta torácica descendente. Esto es músculo de Chilet. Y en la base o cara inferior del corazón, hacia la derecha, la aurícula derecha, a donde llega la vena cava inferior. Hacia el centro, el ventrículo derecho, y hacia la punta, el ventrículo izquierdo. Vemos, ya habíamos visto esta imagen. Aurícula derecha, ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha va a dirigirse por todo el borde del surco aurículo-ventricular derecho. Como dije, va a dar ramas para el nódulo de Keith-Flag, va a dar ramas para la aurícula derecha y va a dar la rama interventricular posterior, o también llamada descendente ventricular posterior, que se dirige al tabique interventricular. Da una arteria marginal derecha para el ventrículo derecho. Mientras que la coronaria izquierda, les dije, es pequeña. El testí dice que tiene 2 centímetros de longitud. Nace por detrás del tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Por detrás del tronco de la arteria pulmonar nace la coronaria izquierda y rápidamente se divide en arteria circunfleja y arteria interventricular anterior o descendente ventricular anterior, que se dirige al tabique interventricular. Entonces, en el tabique interventricular se anastomosan la descendente ventricular posterior de la derecha con la descendente ventricular anterior de la izquierda. Además, van a dar unas ramas, la arteria marginal para el ventrículo izquierdo y unas ramas diagonales también para el ventrículo izquierdo. Las coronarias nacen de la aorta. La aorta en su interior, en su nacimiento, tiene los senos coronarios de donde van a nacer las coronarias. Seno coronario derecho, seno coronario posterior del cual no sale ninguna arteria, y seno coronario izquierdo. Bien, la coronaria da la rama circunfleja, la cual da la marginal izquierda, la descendente ventricular anterior. También va a dar ramas para el nódulo de Ashot-Tavara.
La descendente ventricular posterior es rama de la derecha. Y en el tabique vamos a tener la descendente ventricular posterior, rama de la derecha, la descendente ventricular anterior, rama de la izquierda. El nódulo de Key-Flag da irrigado por la derecha y el nódulo de Ashotabara puede ser de ambos, tanto de la ventricular posterior de la derecha como de la ventricular anterior de la izquierda. Bien. El proceso de la hematosis se hace en relación a la circulación menor que vimos de la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho y las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Y este proceso va a tener un sistema de conducción y el sistema de conducción se va a iniciar a nivel de las fosas nasales. Pero si bien las fosas nasales forman parte del sistema de conducción respiratorio, también las fosas nasales tienen por función, vía de la olfacción, tenemos el receptor de la mancha amarilla, es también producto de absorción a nivel de la mucosa olfatoria y además sirve para preparar el aire, para calentar el aire a que llegue a los pulmones. Es una vía de conducción para regulación de la presión del oído medio y también vía parte digestiva, la orofaringe y la rinofaringe, que se continúan con el conducto respiratorio. Entonces tenemos fosas nasales que continúan con la faringe, finalmente la laringe, parte de la vía de conducción respiratoria. A la vez, la laringe, ustedes recuerdan, la laringe es un órgano músculo fibrocartilaginoso, vía de conducción aérea, vía de la fonación, a través de sus cuerdas vocales, las cuerdas vocales superiores o falsas, cuerdas vocales inferiores o verdaderas formadas por el músculo. ¿Cuál? Tiroaritenoideo. Continúa la vía de conducción, la tráquea. La tráquea está formada por unos anillos cartilaginosos incompletos que están cubiertos en su parte posterior por un músculo, el músculo traqueal. Y de allí se dividen en dos conductos que vienen a ser los bronquios principales, que van a ir a dividirse en bronquios secundarios, segmentarios, bronquiolos respiratorios a nivel del pulmón. Entonces, la tráquea. La tráquea es la vía de conducción aérea. Está formado por unos anillos cartilaginosos incompletos. En la parte posterior está formado por un músculo, el músculo traqueal, que va a cerrar estos anillos. Finalmente, dentro del pulmón, los bronquios, la tráquea se divide en la carina y este a su vez se divide en dos bronquios. Un bronquio derecho, el bronquio derecho es más vertical, el bronco izquierdo es más horizontal. De aquí que todos los procesos infecciosos respiratorios y todo el ingreso de cuerpos extraños es más fácil que llegue hacia el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho es más vertical, prácticamente es una continuidad con la tráquea, mientras que el bronquio izquierdo es más horizontal, es más difícil que el proceso infeccioso llegue al pulmón izquierdo, más difícil que un cuerpo extraño llegue al pulmón izquierdo, porque acá hay un ángulo más agudo, más cerrado, que en el lado derecho es casi prácticamente una continuidad con la tráquea. Bien, finalmente se forman los bronquiolos terminales, estos forman un atrio que van a formar los sacos alveolares para la oxigenación, para el proceso de la hematosis. Entonces, el proceso de la hematosis se va a formar a nivel de los sacos alveolares, que es la unión de un grupo de alvéolos. Entonces yo les dije que la tráquea era un cartílago, un anillo cartilaginoso incompleto.
Y en la parte posterior está cubierto por un músculo, el músculo traqueal. Si cerramos este anillo, vamos a tener en promedio, las dimensiones son 14 anteroposterior y 20 milímetros de diámetro transverso. En promedio, la tráquea va a tener una longitud de 12 centímetros en el varón y 11 centímetros en la mujer, hasta que finalmente se divide en los bronquios principales derecho, les dije, más vertical, el izquierdo más horizontal. La tráquea va a tener hacia adelante a nivel cervical, que va a estar localizada con la glándula tiroides, que se va a ubicar por delante de la tráquea. La glándula tiroides, como observamos aquí, tiene dos lóbulos laterales, un istmo. Esta se va a extender desde el nivel más superior, C5, hasta el nivel más inferior, T1. El istmo se va a encontrar aproximadamente a nivel de C7. Bien. Desciende la tráquea y vamos a observar cómo el arco aórtico, el callado aórtico, va a colocarse encima o va a bordear encima del bronquio principal izquierdo. Y el sistema, el movimiento aórtico, los latidos cardíacos aórticos, la sístole de la aorta, va a dejar una impresión a nivel del bronquio, una impresión aórtica, una impresión que se llama de Nicasi-Leyers, debido al movimiento aórtico. Y para que no haya una lesión entre la aorta y el bronquio principal izquierdo, va a haber una bolsa serosa. Ese nivel, una bolsa serosa, la bolsa serosa de Calori. Entonces la tráquea, observamos ahí, va a estar primero. La tráquea se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. El izquierdo, como es más horizontal, el bronquio izquierdo, primero vemos, está cabalgado por el callado aórtico. También va a estar cabalgado por la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque es más horizontal. Eso no ocurre en el lado derecho, en el bronquio principal derecho. Entonces, el bronquio principal izquierdo se encuentra cabalgado por la arteria pulmonar. Y eso hace que si nosotros hacemos un corte a nivel del ilio pulmonar izquierdo, el elemento más superior del ilio pulmonar izquierdo viene a ser la arteria pulmonar. Bien, en la vista, un corte axial, vemos hacia atrás la aorta, un músculo entre el esófago y la aorta, el músculo de Gillette, más posterior el cuerpo vertebral y la llegada de la vena ácigos hacia la vena cava superior. El cartílago traqueal, que está cerrado por el músculo traqueal. En la parte más cervical observamos el tronco brachiocefálico venoso, detrás de ello el tronco brachiocefálico arterial, la carótida primitiva, la subclavia. Hacia atrás, más posterior, estamos observando la tráquea. Y por encima de la tráquea, la glándula tiroides. Bien. Desciende la tráquea hasta la bifurcación de la carina en el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esta división ocurre aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral de T5, que es lo mismo aproximadamente el segundo cartílago costal. Segundo cartílago costal o cuerpo vertebral de T5, la tráquea se bifurca en sus bronquios principales. A ese nivel vamos a tener el ángulo de Lewis. Entonces, el bronquio principal derecho más vertical, el bronquio principal izquierdo más horizontal. A su vez, el bronquio principal derecho se va a dividir en 3 yemas.
primera división en dos yemas principales para formar bronquios segmentarios y posteriormente forma una tercera yema. Entonces, en el bronquio principal derecho vamos a tener la división de 3 yemas segmentarias para 3 bronquios segmentarios, mientras que en el lado izquierdo solo tenemos la división de 2 bronquios segmentarios. Esta formación horizontal del bronquio principal izquierdo hace que la arteria pulmonar cabalgue el bronquio principal izquierdo. También tenemos en dimensiones, en el lado derecho 15 a 16 milímetros, en el lado izquierdo 10 a 11 milímetros, entonces más fácil, todas las canicas, las baterías de los relojes, todo entra más fácil al bronquio principal derecho, es decir, al pulmón derecho. ¿Y qué pasa? La arteria pulmonar cabalga al bronquio principal izquierdo. Cuando hacemos un corte en el ilio pulmonar izquierdo, tenemos pedículo pulmonar izquierdo. Elemento más superior viene a ser la arteria pulmonar. Por debajo, el bronquio pulmonar izquierdo. Y hacia adelante, las venas pulmonares. Diferente del pedículo pulmonar derecho, donde todos los elementos se encuentran a un mismo nivel. De adelante hacia atrás, venas pulmonares, arteria pulmonar y bronquio principal derecho. Entonces, la diferencia más importante en el pedículo pulmonar izquierdo es que en el pedículo pulmonar izquierdo, el elemento más superior es la arteria pulmonar, porque esta cabalga al bronquio principal izquierdo. Bien, ahí vemos la configuración externa de los pulmones. Los pulmones tienen un borde externo, un borde inferior, una concavidad inferior, en el lado derecho para el hígado, en el lado izquierdo para el corazón, y un borde interno. Va a cambiar de color de acuerdo a las edades de la vida. En el feto, el color de los pulmones tiene rojo oscuro. En el recién nacido es más claro. En los primeros años de vida, el pulmón adopta la forma del color rosado claro. En el adulto, blanco grisáceo o algunas zonas negruzcas, dependiendo de la patología. Y en el anciano tiene un color azul oscuro. En la pared pulmonar, en la pared torácica, vamos a encontrar desde de afuera hacia adentro, primero la parrilla costal, por dentro una fascia endotorácica, por dentro de esto un tejido celular laxo, por dentro de ella una pleura parietal y finalmente una pleura visceral que va a cubrir la víscera que es el pulmón. Un vértice, una cara externa, una cara interna y una base o borde inferior. Y en el lado derecho van a estar formados por 2 cisuras. Habíamos visto que el bronquio principal derecho se divide en 3 yemas y cada yema se va a dividir en cada uno de estos lóbulos. Como hay 2 cisuras, hay 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Diferente del pulmón izquierdo, que solo tiene una cisura, la cisura oblicua, y 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces el pulmón derecho tiene 2 cisuras, la cisura oblicua y la cisura horizontal. En el pulmón izquierdo solo tenemos una cisura, la cisura oblicua. Vemos pulmón izquierdo solamente tiene la cisura oblicua y 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. En el pulmón derecho, los elementos del ilio pulmonar derecho, de adelante hacia atrás, venas pulmonares, atrás la arteria pulmonar derecha, detrás el bronquio principal derecho. En el lado izquierdo, el ilio pulmonar izquierdo, lo más superior, la arteria pulmonar izquierda,
debajo el bronquio principal izquierdo y más anterior las venas pulmonares izquierdas. En la segmentación broncopulmonar, como el lado derecho tiene 3 yemas, la yema superior, la división segmentaria superior va a dividirse en 3 partes, un lóbulo apical, lóbulo dorsal y lóbulo ventral. La media va a tener 2 lóbulos, lateral y medial, y la yema inferior va a dar el lóbulo apical del lóbulo inferior, el basal medial, el basal posterior, el basal anterior y el basal lateral. 10 segmentos en el lóbulo pulmonar derecho. En el lado izquierdo, 2 yemas para el culmen y la língula. En el lóbulo derecho, 10 segmentos que ya habíamos visto. 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En el lado izquierdo, 2 lóbulos, un lóbulo superior que tiene 5 segmentos, apical del lóbulo superior, dorsal del lóbulo superior, ventral del lóbulo superior, lateral del lóbulo superior y medial del lóbulo superior. Y en la parte inferior igual van a haber 5 lóbulos del lóbulo inferior. Segmentación del lado izquierdo, 5 superiores, 5 inferiores.